Esta semana se hacía viral la imagen de un padre pidiendo a su hijo que abandonase el terreno de juego. Estoy hablando del padre de Rafael Nadal, que en pleno partido de su hijo en el torneo de Wimbledon se da cuenta de que éste está sufriendo un dolor demasiado intenso y le pide, le manifiesta, le muestra y con gestos muy marcados le hace saber que lo mejor para él es que deje la pista y que ahí se termine el partido. Se había hecho daño, estaba sufriendo mucho, el dolor le impedía desplegar su juego como habitualmente hace. Pero lo interesante es que este hijo no hizo caso a su padre y siguió jugando. Y al final terminó el partido y lo hizo con victoria. Aunque sabemos que al día siguiente tuvo que retirarse del torneo porque estaba verdaderamente lesionado, pero lo importante es que frente a esa adversidad que experimentó, se mantuvo firme y continuó hasta completar su objetivo. Nosotros todos, sin excepción, atravesamos tiempos difíciles. Después de más de 2 años de crisis global, ahora el planeta mira con expectación no solamente a una guerra entre las muchas que todavía están activas, sino también a una economía y un futuro inciertos. Los trabajos son frágiles y algunos de vosotros lo estáis experimentando en estos días. Los gobernantes son ineficaces y todos nosotros lo estamos experimentando en estos días. Pero además el mundo sigue siendo ese lugar caído que siempre ha sido. Y una y otra vez nos damos cuenta de que estamos rodeados por personas que no solamente no confían en el Evangelio, sino que además lo rechazan, tanto como para celebrar procesiones y subirse a ciertas carrozas para gritar a voz en pecho cuáles son sus deseos y sus demandas. Y entre esos deseos y demandas estamos algunos que parece no compartir demasiado lo que ellos proponen. Y por eso también a veces se nos hace difícil convivir en una sociedad como esta. Y algunos se sienten tentados a arrojar la toalla, a como este padre que ve a su hijo sufrir, decirnos los unos a los otros: ya llegó, es suficiente, ¿por qué seguir luchando? ¿Por qué seguir empujando? ¿De dónde sacar más fuerzas? ¿De dónde obtener más ánimo para seguir adelante? En este tiempo de dudas, de incertidumbre, de noticias muchas veces falsas, sesgadas, interesadas, necesitamos certezas, necesitamos convicciones en las que construir no solamente el presente, sino también orientar lo que será nuestro futuro. Y para eso Dios en su misericordia nos ha dado su palabra. Es en ella donde hallamos la palabra más segura, una que es suficiente para todas nuestras necesidades, una que es inalterable porque siempre es pertinente y cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Una que nos provoca aliento, nos regala vigor, nos ofrece luz, nos provee de una guía inconfundible. Es por eso que no necesitamos nada más, pero tampoco nada menos. Y en el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana, nos encontramos con 2 elementos que nos ayudarán a perseverar incluso en un mundo hostil. Vamos a leer este texto, Hebreos capítulo 12, pero comenzaremos en el versículo 1, donde la semana anterior estuvimos meditando. Hebreos 12, versículo 1, dice así la palabra de Dios: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos,
Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Dos elementos nos provee aquí el autor de esta epístola que debemos tener en cuenta si lo que queremos es progresar y no resbalar en nuestro caminar, en nuestro transitar por esta tierra. Y como veíamos la vez pasada, el autor a los hebreos nos va a presentar la vida cristiana como si de una carrera se tratase. Se trata de una carrera, sí, pero en este caso no competimos los unos con los otros. Y el objetivo final tampoco lo decidimos nosotros, sino aquel que se ha presentado como el promotor de la carrera, aquel que nos ha permitido iniciar el recorrido, el mismo que ha prometido acompañarnos hasta la línea de meta. El mismo también que nos advierte de ciertas dificultades, porque se trata esta de una carrera larga, tan larga como la vida de cada uno. Y eso supone, sin duda, un reto diario para todos los que estamos aquí. En particular, este capítulo 12 va a presentarnos algunos de esos retos, algunos de esos peligros que antes o después cada corredor ha de tener que enfrentar. Desafíos que por un lado entran dentro de lo que llamaríamos individuales. Y por eso en el versículo 1 se nos presenta la realidad del peso y el pecado. Por un lado el peso, y el peso tiene que ver con todo eso que cada uno de nosotros arrastra. Probablemente las tradiciones o los conocimientos previos o las experiencias que hayamos tenido y que muchas veces en lugar de ayudarnos a avanzar suponen un peso que nos impide caminar como quisiéramos. Podríamos ir uno por uno preguntando a toda esta audiencia que nos acompaña hoy, ¿cuál es ese peso que te impide caminar como deberías? Y muchas veces no tienen ni siquiera un origen racional. No es que hemos pensado, yo quiero que esto sea parte de mi vida. Simplemente o bien ha llegado a nosotros por transferencia familiar, por donde hemos crecido, por cómo nos han criado, o directamente el medio en el que nos encontramos ha promovido o ha potenciado eso. Y sin embargo, el texto nos dice, cuidado con permitir que tu realidad cotidiana, aquello que ha sido parte de tu mochila a la que has llevado a cada lugar al que tú te has presentado, se convierta en un freno, en un peso, en una dificultad para caminar como deberías. Para aquellos receptores de la carta mencionábamos que ese peso tenía que ver con todo ese sistema de sacrificios, con todo ese corpus de ritos, de liturgias, y para ellos resultaba un peso el querer mantener todo eso y al mismo tiempo proseguir adelante en su relación con Cristo. Tristemente, para algunos, su tradición eclesiástica, su cultura evangélica, su conocimiento de lo que tiene que ver con las cosas de Dios, en lugar de ser una ayuda para que se desplacen de manera más ligera, está siendo un peso para que avancen como deberían.
Algunos en aquel caso querían imponer sus costumbres y les parecía demasiada poca cosa el vivir en comunión directamente con el Dios de los cielos y tierra a través de su Hijo Jesucristo. Pero este no era el único peso que estaba impidiendo a los lectores el avanzar como deberían. También está ahí otro elemento importante que el autor directamente denomina como pecado. Y veíamos la vez pasada que esta palabra pecado cubre un amplio espectro de posibilidades. No se refiere simplemente a algo concreto que uno hace, sino a todo aquello que por ignorancia o por voluntad propia llevamos a cabo en pensamiento o en acción y es un agravio para con Dios y su gloria. De manera que no solamente hay determinado peso, costumbre, tradición que nos puede impedir avanzar, el autor nos dirige hacia un asunto crucial con el que todo ser humano batalla y es su condición de ser pecaminoso, caído, afectado por el pecado. Y aun aquellos que están en Cristo y que han visto cómo su sangre les ha lavado de todo pecado, cada día luchan contra sus viejas inclinaciones. Cada día pelean contra lo que su vieja naturaleza quisiera ver y ver satisfecho. Y sin embargo, el texto nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Resulta curioso pensar que no hace falta llevar a cabo una gran obra para enfrentar este pecado que tan fácilmente nos envuelve, dice el texto, que tan fácilmente se engancha a nuestros zapatos, que tan fácilmente llega a ser una molestia que más o menos percibimos. En aquel caso, los que escuchaban esta exhortación por primera vez, el pecado más notable en sus circunstancias tenía que ver con la incredulidad, con no terminar de creer lo que Dios les está prometiendo, porque ante un ambiente difícil como el que tenían que enfrentar, pensar que Dios iba a tener cuidado de ellos, pensar que su fe estaría segura, pensar que la meta era una realidad por la que todos iban a pasar, se les hacía muy difícil. De manera que una y otra vez estaban siendo tentados a abandonar aquella profesión que un día hicieron. Tristemente, esto es algo que sucede no solamente en las páginas de la Escritura. ¿Cuántas veces hemos podido celebrar y participar de reuniones de bautismos como la que nosotros tuvimos apenas unas semanas atrás? ¿Y cuántas veces hemos visto que los que un día confesaron ser hijos de Dios y haber recibido perdón por sus pecados, pasado el tiempo empezaron a enfriarse? Y lo que parecía un simple resfriado se convirtió en una gripe. Y lo que parecía una gripe se convirtió en una neumonía. Y lo que parecía una neumonía terminó por alejarlos definitivamente de las cosas de Dios. La epístola primera de Juan nos recuerda que algunos salieron de nosotros y lo hicieron porque no eran de nosotros. Y es que dice Juan, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero aunque esa fe que manifestaron tener no hubiera sido verdadera, nos entristece observar y pensar en personas que un día fueron parte de lo que hacíamos o de lo que queríamos hacer, pero ya no están. Porque ese pecado de la incredulidad se manifestó de manera definitiva. Nunca fueron del Señor. Ellos creían que sí, pero finalmente se impuso ese pecado de la incredulidad. Y es por eso que a lo largo de esta epístola de los Hebreos, el autor insiste a los creyentes y les dice que si son de Él, están seguros en Cristo, porque es en base no a sus abstinencias y sacrificios, sino a la obra del Hijo de Dios, que están en condiciones de ser reconciliados con Dios. Y esto es una bendición liberadora. Pero ya sea el pecado o la tendencia a la incredulidad o cualquier otro, el autor nos advierte,
cuidado con dejar que estos afloren. Cuidado con permitir que estos ocupen un espacio del cual luego sea mucho más difícil sacarlos. Pero además de este llamado a vigilar, a cuidar, a despojarse de pesos innecesarios y de pecados siempre peligrosos, el autor nos presenta en los versículos siguientes algunos desafíos, algunos peligros que tienen que ver ya no con lo que sucede en el interior de cada uno, sino con lo que pasa cuando nos relacionamos los unos con los otros. Ya no está pensando solamente en lo secreto del corazón, sino en lo que tiene que ver con cómo maneja el creyente su relación con el mundo que le rodea. Y en el versículo 3 se va a hablar de la relación del creyente con los inconversos. En los versículos del 4 al 11 de la relación con Dios. Y en los versículos del 12 al 17 de la relación con otros creyentes. Y es que muchas veces lo que sucede en el interior del corazón va a tener repercusiones en lo que sucede cuando tratamos, mejor dicho, relaciones los unos con los otros. Y la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros puede resultar una ayuda para seguir avanzando o también un freno que nos hará tambalear. Sin embargo, ya sea que hablemos del interior del corazón o de las relaciones que unos podemos mantener con otros, el secreto para la perseverancia, la clave para mantenernos firmes sigue siendo la misma. Y está en la persona de Jesucristo. Es por eso que cuando nos acercamos al versículo 3 de este capítulo 12 observamos dos elementos que nos apuntan a nuestro Señor y Salvador. Y el primero de ellos podríamos llamarlo el mandato del creyente. Versículo 3 dice ahí: considerad. Esta palabra no es muy habitual en el Nuevo Testamento. De hecho, es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento. Y va a ser el resultado en el original de combinar varios términos. Pero esa combinación dará lugar a un significado muy específico. Lo que el autor está tratando de conseguir en sus lectores es que estos reflexionen y reflexionen cuidadosamente. La idea es la de un contable que debe cuadrar los números. No hace tanto que la mayoría tuvo que presentar la declaración de la renta, y cuando uno tiene que presentar la declaración de la renta tiene que hacer números. Tanto es así que muchas veces lo deriva a un profesional que pueda hacer los números para él, porque no se siente cómodo o seguro en que sus operaciones vayan a cuadrar como deberían. Y aquí la idea es la de un cálculo preciso, meticuloso, porque no sirve una cifra aproximada, más o menos cercana. Hace años había un programa en televisión que se llamaba Cifras y Letras. No sé si los más mayores lo recordarán. Había dos partes, una que tenía que ver con palabras y otra que tenía que ver con números. Y el ganador de la parte de los números podía conseguir alzarse con la victoria sin necesariamente proveer del resultado definido. El que más se acercase al resultado de la operación ganaba la prueba. Era suficiente con estar más cerca que el rival para alzarse con el triunfo. Esto no es lo que está diciendo el texto. Es importante que hasta los decimales queden bien definidos. La consideración ha de ser exhaustiva. Y esta no es una sugerencia, no es una propuesta, es una orden, es un mandato. Y eso significa que no obedecer a este mandamiento supondría que estamos pecando. Pero fíjate en el contraste tan enorme con un versículo solamente de diferencia.
Este capítulo 12 del libro de los Hebreos empieza diciendo que los creyentes han de correr sin dilación, sin descanso y al mismo tiempo sin interrupción. Pero ahora se nos insiste en que debemos detenernos también, frenar el curso de nuestra vida con toda su inercia, no para simplemente entregarnos a la inactividad, sino a la consideración, a la meditación de Cristo. Y eso va a romper con nuestra tendencia habitual, porque si fuese algo que surgiese y sucediese de manera natural, el autor no tendría que insistir en ello. Él dice, considerad, porque demanda tiempo, esfuerzo e interés de nuestra parte. Es por eso que ha de recordarnos lo importante de considerar. Qué difícil es detenernos en un mundo tan acelerado como el nuestro, en un tiempo en el que solamente necesitamos apretar un botón para que sucedan muchas cosas. Eso de considerar y de meditar, eso de perseverar con paciencia, está pasado de moda. Nos gusta que todo suceda rápido, sin esfuerzo, sin coste. Preferimos hacer que esperar. De hecho, este espíritu activo ha invadido también a muchas congregaciones. Algunos entienden que el crecer en su vida cristiana tiene que ver con hacer. Y no importa lo que hagas, lo que importa es que lo hagas. Porque mientras estás haciendo algo, entonces dicen estos, tu vida cristiana está bien. Pero no necesariamente es así. El autor está diciendo que si queremos mantenernos en pie, antes que nada debemos detenernos. Detenernos para pensar, para meditar. Está diciendo que debemos estudiar a la persona de Cristo de una manera precisa y exhaustiva. En el siglo XVII vivió un hombre brillante, capaz de dialogar con las mentes más prodigiosas de la Inglaterra de aquella época, la mayor potencia mundial en ese momento. Pero al mismo tiempo, capaz de sentarse con sencillez alrededor de una mesita con su Biblia abierta y poner en práctica este ejercicio de considerar a Cristo. Su nombre era John Owen y él escribió: ¿cómo podemos decir que amamos a Cristo y valoramos lo espiritual si no dedicamos tiempo a meditar en ello? Lo que está verdaderamente en tu corazón estará también en tus pensamientos. Los discípulos de Cristo, aun habiendo compartido tantas experiencias con Él, aun siendo conscientes de lo que éste podía y era capaz de hacer, lucharon también con este asunto. Y si recordáis, aún aquellos que estaban más cercanos al Señor, cuando éste se los llevó a un monte a orar y les pidió que le acompañaran en velar y orar, se durmieron. No tuvieron problema en salir enviados y comisionados por Él por las ciudades a predicar, a obrar en algunos casos milagros, a representar a Cristo de pueblo en pueblo. Pero sí tuvieron muchas dificultades en permanecer en lo privado de un tiempo de meditación y de oración. Que nadie se confunda en esta mañana. La vida cristiana fructífera no necesariamente es la de uno que se pasa el día de aquí para allá haciendo o dejando de hacer cosas, sino que viene dada por una vida en la que la consideración de Cristo es una prioridad, aunque nadie más lo sepa, aunque nadie más te vea, aunque nadie más llegue a saber que tú
estás a solas en la presencia de Dios. Todo creyente genuino está siendo progresivamente conformado a la imagen de Cristo. Y todo creyente genuino se está preparando para pasar una eternidad con Cristo. Por eso la Escritura nos advierte que un cristianismo en el que Cristo no es la figura central, en el que una iglesia no tiene a Cristo como su centro y coordinador de cada una de las áreas, en la vida del creyente en el que Cristo no es la prioridad, podrá vestirse, decirse y presentarse como cristiana, pero no es un reflejo de lo que sucede donde la fe cristiana verdaderamente está presente. Pablo llega a decir que la vitalidad espiritual de un creyente o de una iglesia viene dada por el lugar que Cristo ocupa en la vida del pueblo de Dios. En la epístola a los Colosenses, capítulo 3, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en medio de vosotros, con sabiduría enseñándoos los unos a los otros, amonestándoos con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Aún la acción de gracias, dice Pablo, ha de venir dada por medio de Cristo. Es evidente que Pablo destaca la prioridad de la palabra de Cristo, pero también de la persona de Cristo. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Nuestras casas pueden estar más o menos ordenadas, recogidas, pero ¿cuánto tiempo dedicamos al conocimiento de Cristo? Nuestras redes sociales pueden estar actualizadas, incluir todo tipo de novedades, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a crecer en el conocimiento de Cristo? Tristemente, esto es un problema en la vida de cada uno, pero también en las congregaciones de muchos que se llaman cristianos. Las aguas del movimiento evangélico progresan en programas y en influencia, en medios, en extensión, pero cada vez son menos profundas, porque el entretenimiento prima sobre la reflexión. El continente es más importante que el contenido. Se habla mucho de victoria y poco de batalla. Mucho de éxito y poco de recogimiento. Mucho de mí o de ti o del otro y poco de Cristo. Y es evidente que esa ausencia de meditación se percibe en la pobreza de lo que se canta, en la pobreza de lo que se predica, en la pobreza de lo que se ora, en la pobreza de lo que se habla. Yo pregunto en esta mañana, ¿estamos creciendo en el conocimiento de Cristo? Porque todo lo demás es religión, todo lo demás es tradición, todo lo demás son modas o tendencias que hoy están y mañana se pasan. Pero Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el escogido entre 10.000, el resucitado, el Salvador, el perfeccionador, nuestro Redentor y nuestro guardador, nuestra esperanza, nuestro gozo, el Rey de los siglos. Estás creciendo en el conocimiento de este Cristo. Porque si eres del Señor, a esto y para esto has sido redimido. Pero el texto matiza y dice, considerad al que soportó o al que perseveró. En esta misma epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1, el autor nos llamaba a
considerar a Cristo en toda su grandeza, a meditar en Él como ese gran arquitecto de nuestra fe, como el iniciador, como aquel que es superior a Moisés o a cualquier otra figura religiosa. Allí dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Pero aquí en nuestro pasaje se dirige nuestra atención en torno a otra faceta muy distinta de la persona de Jesús. Se habla del Hijo de Dios como el que se mantuvo firme en medio de la oposición. Algunas versiones dicen que perseveró frente a la hostilidad de los pecadores. Otras hablan de que de alguna manera soportó contradicción de pecadores. El autor se está refiriendo aquí al rechazo de la persona de Cristo. Y este es un tema central en la fe cristiana, al punto que lo recordamos constantemente por medio de esta mesa. Hacemos memoria de sus padecimientos, de sus sufrimientos. Pero esta hostilidad para con la persona de Jesucristo no comenzó en aquel jardín de Getsemaní. Incluso antes de su nacimiento, la palabra de Dios nos insiste en que ha sido un intento constante por parte de Satanás el destruir esa simiente prometida en otro jardín, en el jardín del Edén. Y al leer las Escrituras observamos las trabas, las argucias, las dificultades para que la encarnación del Hijo de Dios tenga lugar. Y esa presión parece que se agudiza, se intensifica cuando el momento se acerca. Y leemos en los Evangelios acerca de un censo y de una matanza para con los niños, de la huida a Egipto de sus padres. Aún luego serán sus propios hermanos de raza, pero también de sangre, quienes le rechacen. Y finalmente, por supuesto, las autoridades y las multitudes perseguirán la muerte del enviado de Dios. De manera que podemos concluir que la vida de Jesucristo aquí en la tierra estuvo marcada por la hostilidad de sus semejantes. A pesar de haber vivido una vida perfecta, sin ningún pecado, Cristo fue tratado como el peor de los pecadores. Jesús, no lo olvidemos, fue crucificado como un criminal, castigado con aquello que se estaba reservando solamente para los terroristas, para los asesinos, la cruz del Calvario. La vida de Cristo aquí en la tierra, desde el principio y hasta el final, estuvo marcada por la hostilidad de sus semejantes. Y esto en un sentido es una contradicción, porque aquel que se presenta como el amigo de los pecadores es rechazado por los pecadores. Aquel que ha venido para buscar y salvar a los que se han perdido es repudiado por todos. Aquel que genuinamente se ha preocupado por el ser humano, aquel que siendo inocente se da a sí mismo como rescate por muchos, es rechazado por todos. Hasta el punto que será uno de sus discípulos más cercanos quien lo entregue. Y ni siquiera los demás fueron capaces de acompañarle esa noche. Ese versículo 4 del libro de Hebreos, capítulo 12, nos indica que esa hostilidad fue tal que lo llevó incluso a derramar sangre. Dice ahí: en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre, refiriéndose a la obra que Cristo había hecho. El texto es claro: si queremos perseverar, mantenernos en pie, proseguir en nuestro caminar, necesitamos considerar a Cristo.